Dios confrontó muchos sentimientos de temor en la Biblia. Una persona tiene temor, lamentablemente no crece. El mismo sistema de aquellos tiempos establecía temores sobre los pueblos. El Señor no le dijo al pueblo de Israel que los procesos se iban a acabar, que los procesos iban. Pero ¿cómo pasó? Soltó el miedo y el muchacho es un empresario. Bendiciones, Dios te bendiga. Gracias por estar en nuestro canal José Ari Oficial. Hoy traemos un tema interesante, un tema titulado No temas. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus familiares y en tus redes sociales para bendición. Hoy nos acompaña nuestro hermano ministro evangelista Henry Pineda. Que Dios te bendiga en esta maravillosa tarde, Dios te bendiga y te guarde. Así como decía nuestro hermano José Aria, hoy vamos a tratar un tema muy importante y queremos que usted le preste mucha atención, pero también queremos que usted comparta este video luego que usted lo vea, que usted le dé a la campanita para que este video pueda crecer y pueda llegar a más vidas y así más vidas sean edificadas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos habla acerca de lo que es el miedo, que es sinónimo de temor. Y nosotros en esta hora vamos a estar compartiendo de inmediato un versículo bíblico para poder estar dándole peso a este maravilloso tema que vamos a tratar. Préstele mucha atención. Vamos a leer de inmediato Isaías 41, verso 10. Dicen en el nombre de Jesús: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor. No temas porque yo estoy contigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Es el tema que nosotros hemos escogido para poder traerte una enseñanza acerca de esta naturaleza que día tras día está con nosotros y siempre está en nuestras vidas. Es parte de nuestra naturaleza lo que tiene que ver con el miedo, con el temor, pero sí dentro de esa circunstancia que cada día nos rodea, hay un Dios poderoso, hay un Dios eterno. No es que van a desaparecer las pruebas, los procesos, pero sí tenemos a un Dios que dentro de los procesos, Él es quien nos va a sustentar. Amén. Y como este tema es tan poderoso, un tema titulado No temas, es importante resaltar y dar una descripción de lo que es el temor. No es nada más y nada aquello que todo lo que te aterroriza cuando tú vas a recibir algo o cuando vas a emprender algo o cuando te detiene por la situación que tú estás viviendo. El temor es parte nuestra, como decía nuestro hermano. Y yo creo que lo que Dios está haciendo y lo que está diciendo a través de las escrituras no es que no tenga temor. Yo creo que hay que ir mucho más profundo con esto, porque no es simplemente no tener miedo, no tener temor, porque de hecho creo que es parte de nuestra naturaleza. Lo que yo creo que Dios está diciendo cuando dice no temas, es que por encima del temor, tú entiendas que hay un Dios que es todopoderoso y que no te deje paralizar del temor. Es que te convierte en el miedo del miedo, es que te convierte en el temor de temor a través de lo que tú ves y de lo que tú oyes acerca de las escrituras. Dios confrontó muchos sentimientos de temor en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas, porque tu galardón será sobremanera grande. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios a él? Le estaba diciendo: cree. O sea, no es un temor, tú no tienes un ejército delante, no tienes persecuciones, no tienes un miedo de una guerra, pero sí tienes temor, tienes miedo que te paraliza de tener una generación poderosa que alcance a través de tu descendencia. Dios le está diciendo: no temas, no tengas miedo. O sea, que el temor y que el miedo no te paralice, porque yo tengo cosas grandes para ti y yo soy más grande que el temor que ahora mismo te está arropando. Dios está haciendo un llamado a Abraham para que Abraham crea en medio de sus procesos y en medio de sus dificultades. Y ese mismo llamado nosotros venimos a hacértelo a ti. Amén. En este hermoso día. No temas. Miren, el temor, varón, es señal de alerta y nos alerta para que nosotros nos cuidemos. Pero también el temor nosotros tenemos que tenerlo pisado, digamos, o no debemos dejarlo dominar por él. Vuelvo y les repito, el señal es una alerta para, por ejemplo, varón, cuando usted va a cruzar una calle, ¿qué usted hace antes de cruzar la calle? Mira para arriba y para abajo. Ese temor que el Señor puso en nosotros, lo puso en el libro de Génesis capítulo 3, verso 10, cuando el Señor, cuando el hombre peca,
el Señor estaba buscando a Adán, y Adán, dice la palabra de Dios, le dijo al Señor, yo me escondí, tuve miedo, porque estaba desnudo. O sea, que el temor inicia en el huerto del Edén, y a través del temor entra la culpa, entra el pecado, entra la vergüenza, y todas esas cosas que acontecen en nuestras vidas es parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, ¿qué era lo que estaba aconteciendo cuando el Señor le habla esta palabra a Isaías para que Isaías le hablara al pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba pasando por uno de los peores momentos, estaban exiliados, estaban lamentablemente descaídos espiritualmente hablando, estaban atemorizados. Ahora bien, varón, el temor atrasa o distrae al hombre que quiere verdaderamente ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Cuando una persona tiene temor, lamentablemente no crece, no avanza. Que aunque el temor es parte de nuestra naturaleza, nosotros no debemos dejarnos por él. Yo creo, Henry, que esto es un tema muy interesante por el hecho de que hay muchas personas que al mismo Dios le ha hablado, el mismo Dios se le ha revelado y el mismo Dios ha tratado con ellos. Sin embargo, ellos no han dado un paso de fe a un Dios hablándole por el temor. Entonces la pregunta es, ¿a quién tú le crees más? ¿Al temor que te paraliza? ¿Al temor que te presenta la tiniebla? ¿Al temor que presenta tú mismo? Porque a veces hay una lucha contra uno mismo. ¿O a la palabra de Dios o a la promesa que Dios te dio? Y es importante, interesante esto, porque cuando nosotros vemos la narrativa bíblica, tú te das cuenta que el pueblo de Israel duró 430 años cautivo en Egipto y fue por el mismo temor. Fíjense que la misma Biblia dice que el pueblo de Israel temía a los egipcios y se sometía a su yugo. Entonces, cuando se ve este temor, ellos no clamaban por el temor. Ellos no avanzaban, no podían ver las características, las cualidades del poder y el potencial que tenían ellos para poder ser libres, porque había un temor en ellos. El mismo sistema de aquellos tiempos establecía temores sobre los pueblos. ¿Para qué? Para sujetarlo y subjuzgarlo. Y esto es interesante porque aquí hay un detalle poderoso. Los pueblos se hacían fuertes para infundir temor, para a través del temor poder gobernar otras naciones, porque el miedo siempre ha hecho que los que temen estén sujetos al yugo de aquellas potencias que tratan de limitar su existencia. Por ello, es que cuando tú se das cuenta que el rey Artajerjes, usted se da cuenta que los reinos de Egipcio, que los reinos de Grecia, que los reinos de Persa, lo que hacían era que se fortalecían, y dice, y las demás naciones le temían. Y base a ese temor era que ellos podían ejercer su gobierno sobre ellos. Pero cuando los pueblos se levantaban, que no temían y que podían establecer un gobierno o un reino y confrontar ese reino, entonces los otros reinos decían, ¿sabe qué? Debemos de ver qué vamos a hacer con este pueblo, porque este pueblo no teme. Cuando no hay temor, lo que hace es que le damos entrada a la confianza. Y la confianza activa en nosotros el desarrollo y la capacidad para nosotros poder seguir adelante en cualquier proyecto. Y no solamente estoy hablando de proyectos, no solamente estoy hablando de guerra, no solamente estoy hablando de cosas que te pueden bendecir la vida en sentido económico y físico. Es que el temor aún espiritual te paraliza en tu ministerio, paraliza tu llamado, paraliza lo que tú eres y lo que puedes hacer en el Señor. Es necesario que dejemos de temer, de tener miedo. ¿Pero miedo a qué? Varón, pero el varón dijo, iniciando el mensaje, iniciando el video, iniciando la información, de que eso era parte de nuestra naturaleza. Pero también yo dije que era parte de nuestra naturaleza, pero que Dios estaba haciendo un llamado a creer más en su palabra, a creer más en su llamado, que tener que estar sujeto en el temor. No tengas miedo, no tengas temor, porque un versículo bíblico dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, varón, Génesis capítulo 12, altura del verso 15, en un momento Abraham, cuando entró a Egipto, cuando Faraón le pregunta acerca de la mentira que él habló de Sara, Abraham le dice a Faraón que él pensó que ese pueblo tenía temor. O sea, Abraham tenía conocimiento de lo que era el miedo, que aunque Egipto era una nación poderosa, pero Abraham entendía que era un pueblo que temía a Dios. O sea, él le quiso dejar dicho a Faraón, bueno, yo hice eso porque yo pensaba que este pueblo no tenía temor a Dios. O sea, la palabra del Señor es muy clara y dice que en el amor no hay temor, varón, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Hay personas, varón, que no avanzan, que no crecen porque tienen temor a explorar nuevas áreas en su vida. Hay personas que por miedo al temor, lamentablemente no crean o ven nuevas áreas para poder experimentar y hacer proyectos. El temor es parte de nuestras vidas. No se asuste con eso.
el tema que nosotros estamos tratando en esta no tema, el temor es parte de nuestra vida, el temor es sinónimo de miedo. Por eso Jesucristo en un momento le dijo a los discípulos de él, no teman a los que matan el cuerpo, sino el alma. O sea, Jesucristo le estaba hablando acerca de la eternidad. Le estaba hablando acerca de lo que el hombre atesora en este mundo, que es su cuerpo. Pero, varón, todo el mundo le tiene temor a la muerte. Sí. Todo el mundo le tiene miedo a morirse. Sin embargo, el temor desciende desde Génesis. Y a través de ese pecado es que ha entrado el temor a la humanidad. Muchas personas no avanzan, no crecen porque tienen miedo a salir hacia adelante, a echar su familia hacia adelante, tienen miedo a poder querer hacer un proyecto nuevo en su vida, tienen temor a poder crear grandes cosas que Dios ha puesto. El pueblo de Israel, varón, estaba pasando uno de los peores momentos cuando Dios le habla a Isaías. El Señor no le dice al pueblo de Israel que se defiendan. El Señor le dice al pueblo de Israel, no tema porque yo estoy contigo. Aleluya. Porque el Señor sabía que ellos estaban pasando duros procesos, duras pruebas. Sin embargo, el Señor no le dijo al pueblo de Israel que los procesos se iban a acabar, que los procesos iban a desaparecer en su vida, sino más bien el Señor le dijo al pueblo de Israel, no tema porque yo estoy contigo. ¿Te has preguntado tú veces has dejado de emprender? ¿Cuántas veces has dejado de desarrollarte? ¿Cuántas veces te ha limitado simple y sencillamente por el temor? En estos días, digo en estos días, pero en verdad hace unos años, unos 2 años, 3 años, un compañero de trabajo, yo veía el potencial que tenía a nivel de su estructura mental. Él le daba consejo a la gente para que la gente emprendiera. Él veía la capacidad en las personas. Él te decía a ti, mira, tú te das bueno en tal área. A ti se te ve que si tú pones un negocio de esto, que si tú pones un negocio de aquello, tú vas a ser bueno. A ti se te ve que tú eres bueno administrativo en esta área. A ti se te ve que tú eres bueno vendiendo ropa. Se te ve que tú eres bueno con los negocios, con la venta. Se te ve que tú eres bueno prestando. Así todo. Siempre él ponía y veía la característica de otra persona, pero él no tenía nada. Él estaba envuelto en deuda. Estaba envuelto en una escasez. Y un día yo notando, yo le decía, ven acá, yo veo que tú aconsejas a la gente. Yo veo que tú llamas a la persona. Yo veo que tú ves el potencial en otro, pero ¿por qué tú no lo ves en ti? Tú que tienes la capacidad de ver en otro, empieza a ver lo que hay en ti. Y el muchacho empezó a ver, empezó a desarrollarse. Yo fui, la gloria del Señor, que le descubría a él lo que él tenía. Sí, o sea, claro, que le hice ver lo que él tenía. Y él empieza a ver, digo, empieza tú a ver que tú tienes la capacidad para tú poder hacer que otros emprendan, que otros desarrollen, que otros avancen. ¿Por qué no lo ves en ti mismo? Entonces, él me dijo, entonces él empieza a decirme, no, lo que pasa, varón, es que hay gente que son un problema, que hay gente que son... Entonces empezó a poner excusas, y él tenía miedo, tenía temor. Me di cuenta, digo, tú lo que tienes es miedo, tú lo que tienes es temor, tienes que arriesgarte, tienes que emprender. Varón, para no cansarle, el muchacho empezó un negocio. El muchacho está próspero. ¿Tú sabes qué es? El muchacho le suple a colmados, le suple a negocios. Oye esto, él empezó con un ranchito, con un cuartico, y ahí puso un colmadito. Y de ahí la capacidad de él es tan fuerte que él dijo, yo no puedo ser un chenchorrito, yo no puedo ser un colmadito. Se convirtió en un almacén, empezó a suplirle, empezó a ir con su motorcito unos colmados. ¿Qué tú quieres? Pan, ¿qué tú quieres? Habichuela, ¿qué tú quieres? Que ya empezó a llevárselo. Ahora el hombre tiene un almacén que le distribuye, no de todas las cosas, pero sí tiene unas 7, 8 mercancías que tiene unos 20, 25. Y a esos clientes, él es que le suple la materia prima para ellos vender. Pero ¿cómo pasó? Soltó el miedo. Y el muchacho es un empresario. Es un hombre que ya tiene su propio negocio. Amén. Se fue de la empresa. Ya no está allá. ¿Por qué? Porque entendió que ya lo que estaba ganando y el tiempo que estaba perdiendo allá, lo invirtió en su negocio. Y ya está emprendiendo. Pero todo esto fue porque conversamos y él botó el miedo. Hay cosas en tu vida que están limitadas por miedo. Tú no quieres emprender, tú no quieres arriesgarte y Dios te dio la palabra y Dios te dice no temas, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Hay gente también que en el matrimonio no se han casado. Miedo, varón, nosotros hemos conocido pareja, nosotros conocimos pareja, oye esto, yo conocí pareja
que los trates de ellos en el noviazgo se le dañaron esperando por miedo a casarse. Oye, Aleluya, el temor lo detuvo. Sí, nosotros conocimos una pareja que compraron trates y los trates pasaron 7, 8 años, ellos esperando a cotejar todo, que se arregle todo, y tuvieron que volver a comprar y compraron otra vez porque tenían miedo, tenían temor. Hay cosas que tú no la vas a ver, no la vas a corregir, ni va a ver el poder de Dios hasta que tú no te arriesgues. Mire, varón, en el orden espiritual, el varón se estuvo hablando en el orden secular, yo le voy a hablar en el orden espiritual. En mis inicios, cuando inicio el ministerio, yo tenía temor, varón, tenía miedo a verme en cámara, a grabar estos videos que hacía antes en las redes sociales, y a través del tiempo de mi relación con el Señor me fue fortaleciendo, yo fui orando, yo fui pidiéndole a Dios que el Señor me quitara este temor, este miedo escénico para hablar en público, y a través del tiempo, para la gloria del Señor, nosotros estamos aquí compartiendo el mensaje de la palabra, dando por gracia lo que por gracia hemos decidido. No hay, varón, una cosa más terrible y que sea parte de nuestra vida que no sea el temor. Pedro, un momento, sin Jesucristo preguntárselo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Varón, Jesucristo le dijo: ven. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Que Pedro se enfocó en el viento y tuvo temor y que pensaba que se iba a hundir. Entonces, así mismo hay muchas personas que por medio del temor se están hundiendo. Así hay muchas personas que por medio del temor lamentablemente están naufragando en su vida espiritual. Si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, abandona el miedo, abandona el temor, porque Dios te llamó a ti para que crezca. Echa a un lado el temor, echa a un lado el miedo, porque el miedo te atrasa, el miedo te debilita, el miedo te impide ver las grandes cosas que Dios tiene para ti, varón. Yo me puse a analizar lo de Pedro, sí, y los discípulos de Jesús se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían temor, dice la palabra de Dios. Miedo. Para los judíos querían perseguirlo, para matarlo. Pero ¿cuántas personas, bíblicamente hablando, se enfrentaron al temor? Porque el temor, varón, hay que enfrentarlo. El miedo es parte de nuestras vidas y nosotros tenemos lamentablemente que vivir con él. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarle o mostrarle al pueblo de Israel? Que en medio de la prueba, que en medio de los procesos, que en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo, el Señor nunca le dijo a ellos: miren, todo esto va a desaparecer. El Señor solamente le dijo a ellos: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo voy a estar contigo todo el tiempo. Asimismo, el Señor te dice en esta hora: no temas. No importa las pruebas que esté pasando, no importa por el proceso que esté atravesando, no importa por el miedo que esté viviendo en tu vida, el Señor te dice: no temas. Mira, es interesante, dándose seguimiento a lo que tú acabas de mencionar de la barca, cuando Jesús llamó a Pedro, la Biblia dice que cuando Jesús llama a Pedro, dice: Señor, si eres tú, a que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Él está caminando por una palabra y él confió en esa palabra, y en esa palabra, sabiendo él de naufragio, sabiendo de agua, él empieza a caminar sobre las aguas. Pero yo quiero no solamente enfocarme en Pedro, porque la Biblia enseña que Pedro vio unos vientos. Entonces dice la Biblia, y tuvo temor y empezó a hundirse. Entonces cuando se empieza a hundir, el temor es que hunde a Pedro. Pero yo quiero que usted entienda esto. Fíjate que no solamente quiero hablar de Pedro, también quiero hablar de los 11 que por temor se escondieron en la barca. O sea, porque voy a resaltar algo de Pedro: se hundió porque sintió temor, pero Pedro caminó sobre las aguas porque dejó el temor en la barca. Él tuvo temor en las aguas, pero cuando estaba en la barca él no tuvo temor. Sin embargo, habían 11 que tuvieron temor y no pudieron caminar sobre las aguas. Para que usted vea lo que hace el temor, te encierra. Hay gente que no han visto milagros por miedo. Señores, yo me he dado cuenta que hay personas que han querido recibir y que han podido recibir, y por miedo quizá a la crítica, al que dirán, porque eso también, hay ciertos temores de cómo voy a quedar, temores de qué van a decir la gente, y esos miedos hacen que tú no recibas lo que tengan que recibir. Nosotros hemos llamado gente para ministrarle bajo la unción de Dios, para ministrar liberación, para ministrar sanidad, para ministrar milagros, que sentimos el Espíritu de Dios, para ministrarle, y la gente por miedo se queda en los bancos y no cruza,
y se queda con su enfermedad. Y después que uno baja, entonces dice, varón, venga acá, yo no pasé porque la gente ore por mí. Y cuando viene a ver, ya uno no tiene o no está bajo la presencia o bajo el nivel de gloria que en ese momento, porque Dios tiene unas formas de moverse a veces que hay que aprovecharla. Hay unos niveles de unción y de gloria y de atmósfera de milagro que hay que aprovecharla. Hay tiempos que uno orando pasan muchísimas cosas, pero hay tiempos que por más que tú ores no pasa nada. Entonces, no puedes temer en el tiempo que Dios está obrando. Cruza. La gente, varón, la gente, ¿por qué los milagros están escaseando ahora? No es que los milagros están escaseando, porque el Dios que lo hacía es el mismo Dios hoy. El problema es que la gente no está creyendo igual, por medio también de muchas veces del mismo temor. Están cavilando entre dos pensamientos, y es el temor que la sociedad, que el sistema y que la vida le ha presentado, y han limitado el poder de Dios. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, para que usted se dé cuenta. Cuando nosotros nos damos cuenta, a Isaías el Señor le dijo, no temas, en muchas ocasiones. También se lo dijo a Jacob, y el capítulo que nosotros leímos, le dice a Jacob, no temas porque yo estoy contigo, refiriéndose a Israel. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. A Abraham él le dijo, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. La Biblia dice que Dios le dijo a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste, note que el no tema, Dios se lo dice también a grandes hombres, porque el temor siempre está ahí, porque el enemigo siempre te lo va a presentar, pero Dios te dice, por encima de él, yo estoy contigo, por encima de toda dificultad, yo estoy ahí. Tiene que soltar el miedo, tiene que emprender en el Señor y confiar plenamente en él y echar a un lado todo temor. Varón, yo creo que no hay mucho que abundar en este tema, porque este tema nos concierne tanto a nosotros como pueblo de Dios, como a aquellas personas que todavía no han venido de los caminos del Señor. Estamos hablando del miedo, pero nosotros, dice la palabra de Dios, que la palabra es como espada de dos filos. Le estamos hablando del temor, le estamos hablando del miedo, algo que es parte de nuestra naturaleza. Nosotros nacimos por medio de esta naturaleza, vivimos por medio de esta naturaleza. Todos los días tenemos temor. Cuando nosotros vamos a salir de nuestra casa, tenemos temor. Sin embargo, hay muchas personas que no oran, varón, no buscan a Dios, no le presentan aquellos grandes temores que hay en su vida al Señor. Prefieren quedarse en su casa. Antes de salir de su casa, vamos a orar y vamos a presentarle al Señor y decirle al Señor, Señor, quítame todo esto miedo, quítame todos estos temores, porque aunque nosotros estemos pasando o viviendo situaciones difíciles en este mundo, el Señor nos dice, no tema, que es la parte más importante de este mensaje, y es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel a través de Isaías, porque era que el pueblo de Israel estaba pasando duro proceso, varón, miedo, situaciones espirituales, estaban en el destierro, estaban viviendo momentos difíciles. Sin embargo, la palabra más importante de Dios para el pueblo de Israel, no tema. Esta palabra es para ti, amigo, amiga que está escuchando este video, si te ve envuelta en situaciones que tú piensas que no puede crecer, que no puede avanzar, si tiene problema o temor a poder emprender proyectos, si tiene temor para poder hablar en público, no tema, porque la palabra del Señor y el mismo Señor nos ha dado la promesa y la garantía de que en medio de los procesos Él estará siempre con nosotros. Escucha esto, había una mujer que estaba enferma y había una que estaba sana. Le tocaba ir al médico a su rutina de revisión. Y cuando fueron allá había una que tenía cáncer. Señor, cubra y guarde a todas las vidas que escuchen esto. Tenía cáncer. Cuando le hicieron los análisis, entonces en el laboratorio, en la clínica, se extrapapelaron los documentos. Se le dio el resultado de sana a la que estaba enferma. Aleluya. Y se le dio el resultado de enferma a la que estaba sana. Aleluya. Oye esto, la que estaba sana vivió como enferma por miedo. Aleluya. Y la que estaba enferma, aleluya, vivió como sana por confianza. Oigan esto, por confianza vivió sana. Dios en la palabra quiere que tú tomes confianza, porque la confianza te hará vivir sano. Oigan esto, mira, Henry ahorita hablaba y decía que nosotros en la mañana tenemos miedo, en la mañana tenemos esto, pero aunque es parte de nosotros, ese miedo nosotros lo convertimos en confianza. ¿Por qué? Y lo hacemos más bien, no como miedo, sino como precaución. Porque yo no tengo miedo de cruzar la calle, yo tengo precaución al cruzar la calle, porque si sucede algo
fuera de esto, no es por miedo. De hecho, yo creo que hay gente que le suceden malos accidentes por miedo a cruzar la calle. Hay gente que choca más. Las estadísticas dicen que cuando tú estás con miedo, que si cruza, que si no cruza, que si va, que si no va, que si... Oye, por ese miedo, cuando viene a ver la mente, entonces te juega un papel sucio y cuando viene tú estás en medio de la calle y lamentablemente pierde la vida. Déjame decirte que el miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar. Y esta anécdota que te digo de estas dos mujeres, escucha hermano, la mujer que estaba sana se puso así, porque la mente con el miedo y el temor la consumió. Y la que estaba enferma estaba bailando, estaba brincando, viviendo su vida y estaba cocinando y alegrándose. Oigan esto, oigan lo fuerte de esto. ¿Por qué? Porque su mentalidad era tan positiva al recibir esta noticia de que no estaba enferma, que ella vivió como sana. Y así pasa con gente. Cuando el temor te enferma la mente, tú te empiezas a consumir. Pero cuando tú crees en lo que dijo Dios, aleluya, por encima de lo que el médico dijo, de lo que dijo la ciencia, mano, tú sabes que en el tiempo del COVID hubieron mucha gente que se murieron y no fue el COVID que lo mató, fue el miedo, varón. Fue el miedo. Claro. Fíjate que cuando la gente perdió el miedo, no, la muerte disminuyeron. Cuando la gente perdió el temor, la muerte disminuyeron. ¿Por qué? Porque es que la gente se asustaba, le daban infarto, le provocaban ansiedad, le daba depresión. De repente, fulano se murió. Yo sé que al principio le mató mucha gente. Yo sé que vino fuerte, que nuestro cuerpo quizá no estaba en la máxima expresión de poder cuidarnos con un mecanismo de autodefensa. Pero déjeme decirles que el miedo mató mucha gente. Claro. A mí me dio COVID y yo tuve miedo y veía cosas así, me espantaba porque fue en el tiempo que se estaba muriendo. Se me murió un sobrino, se me murió un cuñado, se murió una persona allí, se murió un vecino aquí y en alrededor mío murieron 8 gente y yo tengo la situación. Varón, me dio miedo. Aleluya. Me dio miedo. Claro. Pero cuando yo dije, no, tranquilo, tú estás bien, empecé a mirarme, Henry, y dije, yo estoy bien, mi pie también, mi cabeza está bien, yo sé que lo tengo, salí positivo, estate tranquilo, no tenga miedo, no tenga temor. Exacto. Y cuando enfrenté mi miedo, mi temor de ese tiempo, todo salió bien. No temas, no tenga miedo, aleluya, no vivas como enfermo, estando sano, no vivas como derrotado, estando en victoria, y no vivas caído cuando Dios te puso a ti de pie. Varón, brevemente, varón. Recuerdo que para el COVID conocí un amigo que usted lo conoce también, que, varón, hubieron muchísimas personas que para esos tiempos de COVID se secaron. Pero no se secaron, varón, porque estaban enfermos. No se secaron, varón, porque no estaban bebiendo medicamentos para el COVID. Ellos se secaron, varón, porque el temor entró a su mente. Porque el temor lo consumió. Santo. Varón, muchas personas que hoy lamentablemente no están con nosotros, varón, no fue el COVID que lo mató. Varón, fue el temor que lo mató. Varón, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende. Cuando se habla de temor, bíblicamente hablando, en otro contexto, es obediencia. O sea que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor es sinónimo de miedo, varón. Para el COVID, varón, fueron muchas las personas que yo veía, varón, que yo no me burlaba de ellos, sino que yo me gozaba en el Señor, varón, porque mi plena confianza estaba en Dios. Siempre tenía mi equipo de seguridad puesto. Gracias al Señor, cumplí con mi labor a tiempo completo. En mis áreas todo el tiempo trabajamos. Durante todo ese tiempo, valga la redundancia, trabajamos. Sin embargo, yo no me enfoqué en el COVID. Yo me enfoqué en el Dios que me creó, en el Dios que me protegió, en el Dios que tiene el control de tu vida, que tiene el control de tu familia. El miedo o el temor es psicológico. No dejes que el miedo consuma, debilite tu vida. El miedo, varón, es una señal de alerta. Varón, si el miedo no existiera, nosotros viviéramos vidas míseras. Sí. Varón, cuando usted va a cruzar la calle, como usted mencionaba hace un rato, el miedo, el miedo fue que activó la precaución. Exacto, varón. Pero no se deje dominar por el temor. Tampoco deje que el temor domine su vida. Hay personas que no crecen de manera espiritual porque tienen temor a predicar, tienen temor a buscar la palabra del Señor por medio de los ayunos, tienen temor de pararse en un púlpito, tienen miedo de hablar en multitudes. Mire, dice la palabra del Señor, no tema porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, porque vamos a hacer una oración, ya estamos entrando a la parte para concluir. Vamos a hacer una oración, Henry. Quiero que oremos por esa persona que siente miedo, amén, esa gente que siente temor, esa gente que siente ansiedad. Por el miedo activa la ansiedad y la ansiedad activa la depresión. Hay mucha depresión, muchas enfermedades estomacales que van a salir en el nombre de Jesús. Mire, el próximo video que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer
con unas oraciones para romper En el maldiciones. nombre de Jesús. Pero así vamos a orar en el nombre de Jesús. Desde aquí vamos a reprender todo espíritu de la tiniebla, toda fuerza contraria, todo demonio, todo lo que se levante en el nombre de Jesús, lo vamos a reprender para que usted pueda ser libre en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con mi hermano Henry. Gloria a Dios. Y oramos para que toda ansiedad, Padre celestial, todo temor, Padre todo amado, miedo Padre eterno, se vaya de tu vida. Padre, En el nombre en de el Jesús nombre de de Nazaret. Jesucristo de Ahora Nazaret. recibe la liberación Padre amado mental. Dios. Todo miedo, todo Oh, temor Padre, te se va. presentamos, El Padre amado, amor Dios de Dios mío. empieza a Toda cubrirte. persona, Dios El mío, amor de Dios te arropa. en el Hay nombre de confianza de Dios en ti. Oh, Padre amado Confía en el Dios. Dios que te llamó. Si Dios es Toma el por ti, control ¿quién de la contra mente, ti? Dios mío. Yo oro para que Dios del cielo tome el control de tu estructura Padre amado, mental, Dios mío. para que toda fuerza En el nombre contraria, de todo Jesús de poder de la Nazaret. tiniebla, Oh, suéltese Espíritu en de el nombre de Dios. Jesús. Entra, Padre, En el ese hogar, nombre de Jesús. entra a esa vida, Oh, Padre, entra a ese ministra, corazón. Señor, esa mente Ahora yo reprendo toda esclavizada, atada, enfermedad Dios mío. que tiene la mente En el atada, nombre de cautiva Jesús. por el poder Sí, de la Señor, palabra en el de Dios. nombre de Jesús. Todo aquello que trae Oh, temor, Padre, Alicia, enfermedad del que enemigo, ahora Dios. está Todo lo que quiera atormentando a mis detener, Dios hermanos, mío, en el nombre de Jesús de ministerio, Dios Nazaret, mío, fuera lo que por el quiera poder de la detener, palabra, Dios mío, fuera a por el poder de la personas para palabra. crecer. En el Oh, en el nombre de Jesús. Jesús, Padre amado, Desde Dios aquí mío. enviamos la Toma el palabra. control, Dios, Yo tomo de dominio, toda mente toda atada, Dios estructura del mío. diablo en el Toda nombre de mente, Jesús. Dios Yo mío, que está reprendo toda esclavizada. hechicería, Rompe toda cadena, Dios brujería, mío. toda malicia del Levanta diablo en el vallado, nombre de Dios mío, Jesús. sobre aquella Por el mente. poder de Dios la palabra mío, de que Dios. están, Dios Ahora mío, te declaro atada, libre. Dios mío, al Todo trabajo temor, Dios enterrado mío. en tu contra Repréndelo en se el nombre cae, de Jesús. se Oh, en el nombre rompe, de se debilita. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Espíritu Mente de libre. Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Recuerda, Sí, Señor. no temas. Dios, en el Comparte nombre de Jesús. este video. En Déjanos el tu nombre de comentario. Jesús. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Y recuerda que este es tu espacio, José Ari Oficial. Y gracias a nuestro hermano Henry por estar con Y nosotros. recuérdate que en el cielo hay un Dios que te sustenta. En el cielo hay un Dios que está viendo tu proceso. Él lo que te dice en esta hora, no temas, porque Él está contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te recordamos que comparta este video, le dé la campanita para que este video llegue a más vida y así mismo sean edificadas por medio de esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde.